La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, nos vamos a preguntar en esta hora de Maquiavelo, ¿qué pasa si en abril, tal como había generado expectativas el gobierno del presidente Fernández, no se llega a un acuerdo por la deuda? ¿Estalla todo? Y nos vamos a preguntar, ¿y si se llega a un acuerdo con la deuda? Ojalá que sí, quizá no para abril, quizá más adelante. ¿Y después? ¿Y después qué? Todo lo que había heredado Mauricio Macri en el 10 de diciembre de 2015 está ahí, porque Macri no lo resolvió. Más la deuda que le sumó, que no es para nada tan dramático como lo plantea el gobierno, pero los vencimientos que se acumulan hay que resolverlos. ¿Después qué? Lo vamos a hablar con un experto y que nos va a contar un poco cómo están viendo en off the record las empresas este maltrato a algunos sectores empresarios en particular, más allá de la incertidumbre que genera esto de no tener un plan y apostar todo a la deuda, que después sigue estando la Argentina como siempre estuvo, sin solución. Y después quiero que te quedes para escuchar una entrevista, un fragmento de una entrevista que hicimos con un experto chileno en comunicación que nos va a explicar qué lecciones se pueden aprender de este desastre de protesta social tan mal manejado por el gobierno chileno. ¿Qué se puede aprender en comunicación de crisis? Creo que son lecciones no solamente para la Argentina, sino para todo el mundo. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Estamos con Matteo Goretti. Usted ya lo conoce, Matteo Goretti, de la consultora Nueva Comunicación, es politólogo y es asesor de empresas y de políticos, pero es uno de los hombres a los que no solamente escuchan las empresas, sino que él escucha lo que realmente temen los empresarios. Y los otros días me interesó mucho un análisis de su informe Calíbar, que cada tanto publicás, Matteo, con una visión de que el gobierno parecería que no le preocupa demasiado si tiene que ir a un default. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. El gobierno creo que ha hecho algo bien, que es encarar ahora el tema de la deuda. Estas cosas hay que encararlas al comienzo y no al final. Pero la impresión que uno tiene es que el tema de la inversión, por ejemplo, no es un tema relevante. Claro, porque esta negativa de presentar un plan y esta instalación de que resolvemos la deuda y ya está, ahora podemos crecer. Y muchos se preguntan, si no pudimos crecer durante todos los años del kirchnerismo, de cristinismo, digamos, más el macrismo, ¿qué es lo que haría que se pueda crecer ahora simplemente por sacarse de encima la deuda? Bueno, vos podés sacarte, en realidad no te sacás de encima de la deuda, lo que haces es la pateás. La pateás, podrás tener alguna quita, pero el problema de la Argentina sigue siendo el mismo. El problema de la Argentina es falta de inversión para crecer y los déficits crónicos históricos que conocemos. Si el gobierno no resuelve esto, que no es un tema de este gobierno, tampoco lo resolvieron los anteriores, y si no genera incentivos para que este país crezca, vos no vas a tener desarrollo, no vas a poder pagar la deuda. Dentro de 2 o 3 o 4 años vas a tener el mismo problema. O sea, no es un problema de la deuda, aunque esto va a afectar la deuda. Pero yo veo algo más de fondo, que es una percepción, por ahora, digamos, que hay que tomarla con pinzas. No sé cuál es tu opinión sobre esto, que es, yo veo una cosa
ideológica en contra de las inversiones privadas, ¿no? Yo veo una cosa en contra de los empresarios. Bueno, lo que vimos con Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, es un ataque por todos los medios por el solo hecho de que él era amigo de Mauricio Macri. Siendo Mercado Libre uno de estos unicornios, uno de los unicornios latinoamericanos, que es un emblema que muestra a la Argentina como un país con potencialidad, porque así como hay uno que es Mercado Libre, que podría haber 10 o 20 más, si se le da a la Argentina la oportunidad, o si la Argentina se da a sí mismo la oportunidad. Mucho maltrato. Le cambiaron la ley de software, le hicieron una demanda porque vendió bonos, porque entonces supuestamente tenía inside information. El tipo se terminó yendo a vivir a Uruguay. Sí, es un tema simbólico pesado, es un mensaje feo. Hay un problema más los ahí, empresarios? ¿No? Los empresarios con los que vos hablás permanentemente, ¿cómo reaccionaron ante este acoso? ¿No? Bueno, perdón, y una más, le quitaron todas las prerrogativas que tenía como fintech porque Mercado Libre se estaba convirtiendo en una especie de institución financiera. Ahí tienes un tema también de fondo, que es el encuadramiento del personal que trabaja en esa empresa. Vos sabés que ahí hay una demanda interpuesta por Moyano para que formen parte de esos trabajadores de camioneros. Claro, una vez que la gente de Mercado Libre pasa a camioneros, Mercado Libre deja de, por lo menos en Argentina, deja de ser una empresa rentable. Sí, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, hay preocupación, volviendo a tu pregunta, hay preocupación en los empresarios. Hay un tema de corto plazo que los desvela, que es el tema de la deuda, porque además no es un problema solo de la renegociación de la deuda pública. Es bueno que, digamos, la gente que nos escucha y nos ve, que sepa que también hay todo un tema de discusión de la deuda privada. Vamos a un reperfilamiento de las deudas muy importante en la Argentina, muy importante. Ahora, una vez que reperfilaste, y en algunos casos vas a tener quita, aparentemente... ¿Lo aceptarán los bonistas privados? Ahí está la gran duda. Yo tengo dudas, pero, mejor dicho, yo creo que va a haber una quita y un reperfilamiento. Porque la pregunta es esa. Perfecto, el gobierno va a decir, yo te saco el 80% de la deuda, pero si no lo aceptan, quedamos como en el 2015, ¿no? Digo, yo creo que el tema de fondo es este. Esto no lo podemos saber. El tema de fondo es que si vos decís, yo no te pago porque no crezco y te voy a pagar cuando crezca, que es un argumento, la Argentina hace 30 años que no crece. Si vos ves por PBI per cápita, estamos... Exactamente. El PBI per cápita es justamente lo que mencionábamos en el programa pasado. El PBI per cápita hoy de la Argentina es exactamente el mismo del año 2000. 20 años, exactos. Bueno, $10.000, un poquito más, poquito menos. Entonces, si vos decís eso, el tipo que te prestó la plata tiene derecho, o por lo menos puede preguntar, ¿cómo le vas a pagar? Bueno, decime cómo vas a pagar. ¿Qué plan económico tenés para cambiar a la Argentina para que crezcas? Entonces, el gobierno frente a eso dice que tiene un plan, pero que no lo muestra. Bueno, y ahí estamos en esta negociación. Ojalá que el gobierno... Ahora, no lo muestra. Ojalá que el gobierno llegue a un buen acuerdo con los bonistas y que esto le sirva al país. La impresión que uno tiene a priori, porque no lo podemos saber, es que si el gobierno tiene además un plan para incentivar la inversión privada, vamos a estar siempre en el mismo punto. Este me parece el punto sustancial. O sea, por ahora es todo para atrás la inversión. No solamente lo del maltrato a Galperín, sino que más suba de impuestos, el cepo no es atractivo para las inversiones, todas las medidas de control de cambio son un freno y incluso para las pymes. Y este año venía una rebaja de aportes patronales para pymes que se le dio marcha atrás. Había un acuerdo que firmó Macri con las provincias para que no aumenten ingresos brutos y lo levantaron, por lo tanto los impuestos van a aumentar más todavía. Sí, es un plan económico, más que económico, es un plan de corto plazo de baja calidad, porque tiene, creo, aspectos positivos, más allá que no son populares. Sí, lograr llenar los agujeros fiscales. Y tiene cuestiones que no entiendo por qué el gobierno se ha metido en esto, que además la historia argentina demuestra que es muy difícil. Bueno, todos estos cepos, control de precios, controles de cambios, hay no sé qué cantidad de dólares que dificultan todo. O sea, eso te sirve por 3, 4 meses. El tema de las tarifas es un buen ejemplo. Hay gente que puede pagarlas, hay gente que no puede pagarlas. ¿Por qué no generás
yo sé que no es lindo decirlo, pero ¿por qué aquellos que pueden pagar, los que hagan una contribución mayor? Me refiero al tema tarifas. Sí, eso me parece que lo van a hacer, o sea, van a hacer bueno, el presidente dijo, tarifas diferenciadas por... Digo, el presidente ha dicho que aquellos que había anunciado su ministro de Transporte y su jefe de gabinete de que iba a haber aumentos o recomposición, perdón, de tarifas, que esto no va a suceder. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Alberto, ¿existe algo así como lo que se pensaba que iba a existir como el albertismo? Porque cuando Cristina habló desde Cuba, dando una señal tremenda, ¿no? Imagínate, la vicepresidenta desde Cuba, yendo a pelearse con el Fondo Monetario, yendo a decir que tenemos presos políticos, y Fernández, al principio minimizándola, como diciendo, acá gobierno yo. Pero con el correr de los días, Fernández terminó sumándose que hay presos políticos, que el Fondo Monetario nos tiene que hacer una quita, que no nos va a hacer, pero bueno. Y da la sensación un poco que se está imponiendo el cristinismo de vuelta y que habrá albertismo. No lo sé, eso no lo sé. Sí sé, y estoy de acuerdo con vos, que la comunicación es muy confusa. La explicación a eso que yo le doy es que están metidos ellos en el cortísimo plazo, producto de la negociación de la deuda. Si vos te fijas los temas que ellos comunican, salvo el tema, ¿cuál fue el tema dentro de la coalición peronista que generó más problemas? Haber retocado la fórmula jubilatoria y por lo tanto sacándole dinero a los jubilados, no. Haber hecho este mega impuestazo, tampoco. La única discusión central, importante que tuvo esta coalición fue el tema de los, comillas, presos políticos. Entonces, la impresión que uno tiene es que toda la comunicación hoy, que un día se dicen una cosa, otro día se contradicen, el presidente contradice a su jefe de gabinete, hay que verla en términos de que están muy metidos en el corto plazo. Los temas, salvo este de los presos políticos, entre comillas, todos los demás temas son temas estrictamente corto plazo. Yo creo que para tener un horizonte más o menos claro hay que esperar 3 o 4 meses, digo. Una pregunta que se hacen muchos es, seamos optimistas y pensemos que el gobierno tiene un plan. Como dice Guzmán, sí, tenemos un plan, pero no lo mostramos. Claro, uno dice, entonces no lo deben tener porque fue todo demasiado improvisado. Guzmán estaba en Estados Unidos, que no sé si sabía que lo iban a llamar hasta el día que lo llamaron. Y tampoco sé si él es especialista en eso, pero supongamos que el plan lo tiene y no lo quiere mostrar porque Cristina se lo puede bochar. ¿Puede pasar eso o realmente el plan no lo muestran porque no lo tienen? Mirá, tengo una impresión personal, pero yo creo que ¿cómo funcionan estos planes en grandes negociaciones de la deuda? Vos tenés algunas ideas, tenés algunas aspiraciones, vos gobierno, querés hacer querés bajar 50% la deuda y otro tanto reprogramarla. Y después tenés restricciones, tenés los bonistas que te dicen que no, claro. Tenés los bonistas que le dicen que no al fondo, tenés los buitres que están esperando que el valor de estos papeles, de los bonos, bajen al 35%. Y tienen la experiencia del pasado que los buitres al final hicieron un gran negocio porque compraron a 20 y después cobraron más de 100. Exactamente. Esperaron 10 años. Una dimensión que se llama la negociación. ¿Quién termina haciendo, honestamente, ¿no? Digo, ¿quién termina haciendo los planes? Y los planes los terminás haciendo en una mesa con el fondo. Sobre la marcha. Y con el fondo, mirá, hace esto, fíjate, ahora te voy a dar un ejemplo, y después en la otra mesa con los bonistas. Esta es la realidad. Vino el fondo. El fondo dijo, a mí no me cortes, a mí no me saques, pero sacale un 20%, suponte, a los bonistas, ¿no? Bueno, se está yendo el fondo de esta primera visita que hace a la Argentina e inmediatamente el gobierno sale a decir que va a haber aumento de tarifas, va a haber descongelamiento de tarifas, que obviamente es una imposición del fondo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo te digo esto, vos me decís aquello, ¿no? Ya deben estar negociando los 3 o 4 temas que son imposibles sostener en el mediano plazo, uno de ellos el congelamiento de tarifas. Y salieron a decirlo. Ahora, sale el presidente. Vivimos durante 12 años con las tarifas congeladas. Bueno, por supuesto que terminamos re mal, con corte de luz todo el tiempo, fue un desastre. Sí, claro, con un costo enorme. Imposible de pagar. Acordate lo que pasó luego. Pero luego sale el presidente, que no está pensando en esa negociación.
Estoy hablando ahora de comunicación. No está pensando en eso, Diego. El presidente lo que está pensando, obviamente, es en las paritarias. Le está diciendo a los gremios, no me hagas paritarias complicadas, venite con suma fija. Entonces le está diciendo, no va a haber aumento, no vamos a descongelar tarifas, para que los gremios, obviamente, no pidan ya le rompió eso con un aumento del 40%. Yo creo que la comunicación hay que verla dentro de esta lógica. No pidas racionalidad, no pidas una lógica unilateral y unidireccional. No pidamos un plan. Ahora. Matteo Goretti, bueno, fascinante. Yo recomiendo mucho que lo sigan al Informe Calíbar, porque realmente los análisis son impecables. Muchas gracias. Te invito a que te quedes a escuchar a Eduardo Arriagada, que es el comunicador chileno, que nos va a explicar si se puede aprender algo de, llamémoslo así, el desastre comunicacional del gobierno de Piñera en Chile, que agravó una crisis que de por sí ya era complicada. Quédate. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Bueno, te invito ahora a que compartas esta entrevista que hicimos con Eduardo Arriagada. Eduardo Arriagada es el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile, una de las más prestigiosas de América Latina, que estuvo en un seminario sobre comunicación de crisis de gobierno. Imagínate si no hubo una flor de crisis en el gobierno de Sebastián Piñera con estas protestas que fueron desde octubre prácticamente hasta fin de año, y hoy no se sabe si en marzo no vuelven, y que fueron tremendamente agravadas por la mala comunicación del gobierno de Sebastián Piñera. Yo quiero que escuches ahora un pequeño fragmentito de menos de 10 minutos, apasionante. Lo que vivió Chile en octubre es... Manuel Castel tuvo visita en Santiago y nos decía, ustedes los chilenos... un semiólogo, ¿no? Sí, un experto en temas de comunicación y relación con los medios. Y él decía, mira, lo que están viviendo, a ustedes los chilenos les gusta mucho sentir que lo que viven es muy original. Pero la verdad que lo que está viviendo Chile en el año 2019 es exactamente igual a lo que se está viviendo en otras latitudes. Lo que varía es el gatillador, es decir, en este caso son los 30 pesos, en Hong Kong el anuncio de una medida de extradición hacia el continente, ciertos delitos. En el caso en Francia era una quita de subsidios al combustible que lo iba a hacer. Lo de París es exactamente igual, según Manuel. Lo mismo teníamos el caso de Beirut con el anuncio del impuesto al WhatsApp. Distintas razones provocaron una crisis, pero lo interesante en términos globales, y como tú dices, para aprender, es que estas crisis se dan exactamente igual en todos los países. ¿En qué sentido? En que es una crisis que no tiene liderazgos individuales, sino que se convoca a través de las redes sociales. Son redes sociales, porque la gente tiene la imagen de que Internet cambió hace muchos años. Y es verdad, Internet como fenómeno es una cosa que vivimos con Internet hace mucho. Pero, por decir algo, una fecha reciente, en el 2010 que hubo una ola de protestas también, ¿se acuerdan? Los indignados. En el mundo árabe. El mundo árabe. Esa protesta, si uno analiza qué pasaba en esa protesta, en un país como Chile, por ejemplo, menos del 30% de la población tenía acceso a Internet del año 2010. Hasta el año 2014, menos del 30% de la población tenía acceso a Internet. La diferencia está cuando se masifican estos dispositivos. Y esto sucede recién, en caso chileno, en el 2015. En el 2016, los chilenos gastaron $1.600 millones comprando esto. Gastaron por primera vez más
en esto que en automóviles. Primera vez que algo se gastaba más que en automóviles. Todos los chilenos hoy día tienen acceso a esto. Es decir, lo importante aquí no es Internet, es que estamos conectados. Los chilenos están todos conectados. Claro, las 24 horas. Entonces, el gobierno lo que ha enfrentado es un tipo de protesta de una coordinación para el cual no estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno? Ve un grado de coordinación que solo se explica, como no entienden el fenómeno de las redes, solo lo pueden explicar con la mentalidad tradicional de que esto está organizado fuera de Chile. Bueno, y esto es un plan, un ataque. Ahí permíteme hacerte una pregunta. ¿Me equivoco? O por ejemplo, digamos, el disparador, o si se quiere, el fósforo que encendió la mecha, fue una coordinada protesta en el metro, ahí seguramente nos van a poner imágenes de fondo, de cómo entraron en diversas estaciones, no me acuerdo cuántas fueron, del metro de Santiago, a destruirlas. Puede ser que se hayan coordinado por las redes sociales, pero ahí lo que muchos sostienen es ese fósforo que encendió la mecha era coordinado y era coordinado políticamente. Sí, pero eso es todo fábula, porque no hay ningún ejemplo, no hay nada que aparezca en ninguna parte que muestre eso. Hay que entender que esas movilizaciones de los estudiantes llevaban más de 8 días y se estaban produciendo varias veces al día en distintas partes de la ciudad. Estaban todas coordinadas abiertamente a través de una cuenta de Instagram que lo organizó un grupo de alumnos del Instituto Nacional. A estos chicos... por Instagram, mirá qué dato, ¿no? Abierto, además. Las primeras fueron por Facebook, después por Twitter, ahora es Instagram. ¿No? Pero siguen siendo protestas coordinadas en forma abierta. Los chicos son entrevistados por un medio en ese momento, un medio muy chico, el de Clínico, un medio chico en el sentido que un medio segmentado, muy de izquierda, un medio con mucha línea editorial, muy crítico al gobierno, y ellos le hacen un video a los que inventaron la campaña, a los que crearon la campaña, y ellos incluso en el momento les preguntan ¿con qué ustedes dejarían desde la campaña? Exigen que se baje el metro nuevamente y dicen, no, tenemos claro que no va a bajar el metro. Nos bastaría simplemente con que nos anunciaran que no van a haber más aumento en corto plazo. En el fondo, decir, el objetivo era mínimo. Era mínimo. Y ellos mismos dicen, esto lo hemos hecho esta organización para distraernos un poco, porque como estamos en una huelga en el colegio, porque no podemos hacer clases, inventamos esta cuenta. Es decir, si hubiera habido alguna capacidad de escucha a eso, y son estudiantes de colegio. El aleteo de la mariposa que terminó generando un tsunami de protestas. Si uno revisa, han habido una serie de medios que han dado a conocer que hay información, de que ha habido injerencia extranjera. En algún momento se escuchó que había manifestantes de los más violentos con tonada venezolana. Sí, pero todo eso son como... Es decir, hay cosas que se pueden opinar. Yo puedo opinar si me gusta un color... Pero yo no puedo opinar sobre evidencia. No hay pruebas. No, nadie. La gente hoy día... Acá tiene dos características muy únicas esto para cualquier gobernante del mundo. Por un lado, una organización, una protesta perfecta. Es de una sincronización. Yo había dado una conferencia en que había explicado que era totalmente iluso pensar que esto estaba coordinado de afuera, que esto era una organización a través de las redes. Y me llama una chica que había estado en esa conferencia, que estaba en La Moneda, y me dice, Eduardo, si tú estuvieras acá en este momento del Palacio de la Moneda y vieras la manifestación que hay afuera, te darías cuenta que estás totalmente equivocado. Porque la manifestación que está sucediendo afuera, esto fue organizado por meses. El nivel de entrenamiento, la gente que está bailando afuera, la coordinación, esto es un trabajo hecho en Broadway, que lo han traído a Chile y han estado meses trabajando. ¿A qué se estaba refiriendo? A una manifestación que lo organizaron un grupo comunitario que se llama Las Tesis, en que hicieron una campaña que se llamó Un violador en tu camino, y que empezaron a hacer unas performances que hicieron primero en Valparaíso, como 16, 17 chicas. Ya a los 2 días estaban haciéndola más de 1000 personas, todos bailando juntos, todos a través de estos dispositivos. Y la gente incluso bailaba con estos dispositivos, iba leyendo la letra, y juntaban a miles de personas a bailar. ¿Qué es lo que veía el gobierno? Una cosa perfectamente organizada. ¿Por qué? Porque el grado de organización que se logra... Ahora, yo no traje el video, Eduardo, pero recuerdo que nosotros mostramos en la obra de Maquiavelo a Maduro en el medio de las protestas de Chile diciendo, ¿vieron? Esto es un paso dentro del foro de Sao Paulo y que estamos cumpliendo. Pero él por lo menos se lo
indirectamente se lo autoadjudicaba. Sí, pero sí, yo también podría decir que también fui el provocador de... Maduro con suerte es capaz de controlar lo que pasa dentro de Venezuela. Si lo que pasa es que, por supuesto, él estaba más feliz que un niño con esto. Obvio, Es decir, obvio. pocos meses atrás en Cúcuta, Piñera había estado en la frontera de Maduro provocando, tratando de apoyar a Guaidó, y había hecho todo el intento de derrocar a Maduro. Entonces, obviamente, el otro quiso decir que él era el provocador de esto, pero no hay, es decir, no hay ninguna evidencia. En fondo, No hay ninguna evidencia. No hay ningún estudio serio. Por ejemplo, anteayer en El Mundo sale un artículo en que aparece comparado Colombia con Chile. Ya lo más grotesco de ese estudio es que empiezan a medir Twitter el 18 de octubre. Si tú quieres de verdad saber qué está pasando, cuando 10 días antes estaban estos estudiantes haciendo estas manifestaciones, debiste haber empezado a medir 10 días antes, porque si tú quieres saber antecedentes de una protesta, tienes que medir antes. Esto no lo miden antes. Además, la verdad que se me fue el hilo, pero está el tema de que la coordinación es muy buena. Y otro tema muy complejo es que en las redes empieza a haber una proliferación de mentiras y una falta de información común, creíble. Se desinfla la posibilidad de estar bien informado. Es decir, es muy difícil para un gobierno tratar de solucionar una crisis cuando la población está totalmente segmentada en grupos que creen cosas completamente distintas. Hoy día la gente a lo que más le cree es a las redes sociales, no porque las redes sean perfectas, sino que porque cada persona sabe que sus redes son la gente que él conoce. Es decir, uno no se relaciona con el promedio de Twitter o el promedio de Facebook. Tú te relacionas con la gente que tú quieres, Claro. que te importa, y la gente que te interesa. Y yo siempre lo comparaba con lo que pasaba en Chile. Tuvimos, por ejemplo, en los años 80, con el presidente Alfonsín, la crisis de lo que llamó los cara pintadas, ¿no? Que era un alzamiento militar contra los juicios por derechos humanos. Y lo que logró en ese momento el presidente Alfonsín era mostrarse ante las cámaras de televisión junto con los peronistas, en ese momento era Cafiero, el líder peronista de ese momento, sacándose una foto de todos los líderes políticos mostrándose unidos. Y esa fue una foto muy potente que se transmitió por la televisión de aquel entonces y que terminó siendo fundamental para desbaratar el alzamiento. Me llamó la atención que Piñera no se le ocurriera de entrada llamarla a Michelle Bachelet, llamarlo a Lagos, en definitiva, dos líderes socialistas, si se quiere, y a otros líderes políticos importantes, expresidentes vivos. Creo que el único que falleció hasta ahora de la democracia chilena fue Patricio Aylwin, los demás están todos vivos, para mostrarse juntos y decir, bueno, vamos a escuchar, pero paren acá. Es que el problema está en que la manifestación siempre ha sido muy clara en decir que el enemigo no es Piñera. El enemigo son todos los políticos. Es decir, Piñera, después de ese martes, estuvimos juntos nosotros el miércoles a la tarde, el martes 18 de noviembre, o 12 de noviembre, no estoy seguro, él hace este discurso del llamado a la Constitución. 2 días después, los parlamentarios se ponen de acuerdo desde el Frente Amplio hasta la derecha, es decir, todo el arco político que están, se ponen de acuerdo y sacan una foto todos juntos convocando a la nueva Constitución. Es decir, el problema es que todo ese grupo de gente está igual desacreditado que el presidente Piñera. Y ahora te invito a que te metas ya en YouTube para escuchar esta entrevista completa. Si te interesa la comunicación política de crisis, no te la pierdas. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.